Perdón. Decía que vamos a la última clase de la asignatura y que esta última clase está dedicada al diseño universal de aprendizaje como una de las formas de diversificar curricularmente, ¿ya? Entonces, en los últimos años también uno de los elementos que habíamos hablado ya en cuando hablamos de las estrategias de organizativa del aula inclusiva, que dedicamos el espacio a la enseñanza multinivel. Y habíamos hablado que aun cuando la enseñanza multinivel, que sirve para los diferentes niveles cognitivos que hay en el aula y nos permite diversificar objetivos y diversificar contenidos, y a partir y bueno, dentro de los contenidos también las destrezas como contenidos procedimentales. Bien, yo decía que en ese sentido, a pesar de que la enseñanza multinivel surge mucho antes que el diseño universal de aprendizaje, en los últimos tiempos se ha incorporado dentro del diseño universal de aprendizaje. Pero vamos a explicar un poquito sobre cómo trabajar desde diseños universales de aprendizaje. Pero para comenzar, yo quisiera escucharlos un poquito. ¿Qué saben acerca del diseño universal para el aprendizaje? A ver, ¿no saben nada? A ver, César, ¿sabes algo sobre el diseño universal para el aprendizaje? Mm, Hola. Hola, Son César. como estrategias o recursos para, o sea, limitar lo que es la barrera para el aprendizaje de participación. Es decir, buscar diferentes medios de expresión, de que el estudiante pueda expresarse, no solo, digamos, oral, sino en base de texto o en material de estilo didáctico o kinestésico que facilite el aprendizaje del estudiante. Muy bien, César. A ver, Dalesca, ¿qué sabes tú qué has podido saber del diseño universal de aprendizaje? Bueno, doctora, bueno, yo pienso que bueno, es un modelo de enseñanza que busca pues eliminar las barreras en el aprendizaje. Ujú. Muy bien. A ver, Emily, ¿qué sabes del diseño universal de aprendizaje que pudieras aportar? Bueno, por lo que nos han ido enseñando, que realmente para mí era nuevo, el DUAN nunca lo había escuchado. Ujú. Bueno, es una forma que ayuda también a motivar a los estudiantes, es una forma que representa diferentes formas de enseñar, información, como dice el compañero, elimina las barreras, ayuda a potenciar el desarrollo de los estudiantes. Muy bien. Valeria, Buenas noches, doctora. buenas El diseño noches. universal del aprendizaje en sí, pues se basa en aplicar metodología y adaptaciones para incluir o para mejorar el aprendizaje de los estudiantes que presentan dificultades. Muy bien, Valeria. Rafaela, ¿qué sabe del diseño? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Eh, disculpará, el llanto es Tranquila. mía. Este es el que busca garantizar como que el aprendizaje de todos los estudiantes, sea de diferentes ritmos, maneras o estrategias para llegar hacia ellos. Muy bien. Ustedes la han recibido en la asignatura de didáctica, ¿verdad? Y cómo, a ver, ¿cómo se divide el DUA? Están los tres principios. ¿Y los principios en qué se dividen? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Bueno, vamos a abordar hoy acerca del diseño entonces universal de aprendizaje. Vamos a dedicarle el espacio al mismo. Para ello, yo les voy a compartir la presentación que yo traigo el día de hoy para trabajar
lo que es el diseño universal para el aprendizaje. Déjenme. Vamos a tratar de ver lo último que hay con el diseño universal de aprendizaje para que ustedes puedan consultar todo lo referente al mismo, ¿no? Vamos entonces, un momento, déjenme ver que se haga visible. Voy a ponerle antes de compartir en el chat para todos. Disculpen, déjame copiar un link que les voy a compartir para trabajar. Por favor, yo les puse un link ahí que copienlo para utilizarlo dentro de un rato, ¿bien? Ya, vamos entonces ahora a compartir. Me avisan cuando vean perdón, cuando vean cuando vean la pantalla completa, ¿ya? Me Ya, avisan. doctora. Bien, vamos entonces a trabajar sobre el diseño universal para el aprendizaje. Bueno, ¿qué cosa es el diseño universal para el aprendizaje? Por ahí tenemos que empezar. Habíamos hablado que el diseño universal de aprendizaje surge precisamente del diseño universal en la arquitectura. Él surge precisamente, al igual que la enseñanza multinivel, para tratar de dar respuesta a un aula diversa y tratar de que con una sola planificación yo pueda dar respuesta a la cantidad de estudiantes, teniendo en cuenta que todos aprenden de diferentes maneras. Y el objetivo fundamental, como en la arquitectura era romper con esas barreras arquitectónicas y permitir el acceso a edificios, a diferentes lugares de las personas que tenían discapacidad. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es poder, como bien desean ustedes, poder superar esas barreras, pero en el caso del DUA es en el aprendizaje y en la participación de los estudiantes, haciendo este aprendizaje de una manera más equitativa para que todos tengan los mismos derechos a la hora de acceder al aprendizaje. Tratar de eliminar lo más posible dichas barreras. Por eso es que la primera clase que nosotros recibimos, ustedes tenían que identificar
Primero, conocer las características en cuanto a la diversidad del grupo clase. Y luego, identificar las barreras que no estaban solamente en el estudiante, sino que estaban en los contextos que rodean al estudiante, teniendo en cuenta lo que plantea el modelo de la educación inclusiva desde el modelo social, que ya no va énfasis a la discapacidad, sino a la diversidad, a la atención a toda la diversidad, y que lo importante es que el problema no está en el estudiante, sino en las barreras que impiden que él aprenda y participe. Si se eliminan esas barreras o se minimizan lo más posible, entonces podremos potenciar el aprendizaje hasta donde él pueda, teniendo en cuenta cuáles son las potencialidades de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, vamos a hacer el énfasis ahí. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje, en primer lugar, se considera como un modelo educativo que tiene un enfoque inclusivo en la enseñanza y se caracteriza por adaptar el currículo, no los estudiantes al currículo, sino el currículo a los estudiantes, teniendo en cuenta las necesidades y capacidades del alumnado. Y tiene como objetivo hacer que el aprendizaje sea accesible y efectivo para todos, independientemente del ritmo, de las capacidades, de los estilos, de las habilidades que tenga cada uno de nuestros estudiantes. Que bien ya es sabido que ninguno tiene ni el mismo nivel cognitivo, ni la misma forma de aprender, ni activa la misma estrategia a la hora de buscar ese aprendizaje, etcétera, ¿verdad? Ahora, para ello se propone dotar el currículo de la suficiente flexibilidad que pueda proporcionar diferentes vías de aprendizaje, diferentes formatos para que puedan el estudiante, a partir de la forma de aprender que tiene, que pueda buscar la información y también lo que ha aprendido en esa búsqueda, a partir de diferentes vías y diferentes estrategias que despliega, pueda después comunicar y expresar lo que ha aprendido de múltiples maneras a partir de las potencialidades que cada uno tiene. Entonces, teniendo en cuenta que unos son buenos exponiendo oralmente y a lo mejor les facilita más expresar lo que sabe de manera oral, otros mejor escribiendo y le gusta más expresar lo que aprendió de manera escrita, etc. ¿Ya? Ahora, habíamos dicho que al igual que en la arquitectura, se trata de erradicar barreras. Por eso es que si yo no conozco las características de mis estudiantes y no identifiqué con antelación dónde están las barreras, de nada sirve que yo programe un DUA, porque ese DUA no está adaptado a las características de mi estudiante. Entonces sigo adaptando a los estudiantes al currículo y no al revés. Es decir, darle la medicina que cada quien necesita para aprender. ¿Ya? Si no conozco cómo aprende cada uno de mis estudiantes, sigo en la misma, planificando clases que el estudiante tiene que adaptarse al currículo y no al revés. ¿Ya? Ahora, por tanto, el docente debe en primer lugar conocer muy bien la diversidad de sus estudiantes y las diferentes formas que tienen para aprender. Luego es importante identificar cuáles son las principales barreras y entonces cuando estamos en condiciones de adaptar ese diseño a las necesidades de los estudiantes para que se puedan resolver. Ahora, ¿cómo surge el TUA? Bueno, tiene su origen en la neurociencia cognitiva y la investigación en educación. En 1984 fue creado por investigadores como Ann Meyer y David Ross del Centro de Tecnología Especial Aplicada que se conoce como CATS, que tiene como objetivo desarrollar tecnologías que permitieran a las personas con discapacidades acceder a la información y al conocimiento en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad. En su inicio estaba muy enfocado en las personas con discapacidad. Ya en la década de los 90 comienzan a trabajar más en el campo de la educación, centrándose en el diseño de materiales y recursos que fueran accesibles para todos los estudiantes, ya no solo con estudiantes con discapacidad, sino para todos los estudiantes.
porque se dieron cuenta que también como en la arquitectura, que algunas personas que no tenían discapacidad preferían de subir las gradas, poder subir rampas, pues aquí se dieron cuenta que este podía aplicarse a todos los estudiantes, independientemente si tenían discapacidad o no, sino era adecuarla a las diferentes formas de aprender que tienen cada una de las personas. Ya en 1998 comienzan ya lo que es a desarrollar lo que era el marco teórico del TUA y es cuando empiezan a proponer los tres principios que se derivan de la neurociencia cognitiva. ¿Alguna duda hasta aquí? Buenas noches, doctora. Buenas noches, Marily. Al final, cuando terminemos, me dice para poner la asistencia, ¿ok? Ya, ok. Bien, entonces, me estaba diciendo que esos tres principios se asumen de la neurociencia, ¿verdad? Pero ¿qué asume el DUA de la neurociencia? Bueno, asume de las tres principales redes neuronales que representan las principales formas en que el cerebro procesa y retiene la información, ¿ya? Y para ello están las tres principales redes, que aquí están representadas, miren bien, en verde encontramos lo que está representado aquí en verde, vemos que son las redes afectivas. Aquí en morado, las redes de reconocimiento y en azul vemos las redes estratégicas. Ahora, la red afectiva está relacionada con el porqué del aprendizaje. La red de reconocimiento explica el qué del aprendizaje y la red estratégica, que es esta celeste, concreta el cómo del aprendizaje. ¿Ya? Ahora vamos a ver aquí la red afectiva que tiene que ver con el porqué del aprendizaje. Estas están especializadas en asignar los significados emocionales a las tareas que van a realizar los estudiantes. Están relacionadas con que el estudiante se motive y se implique por el aprendizaje. En la práctica educativa, están influidas por los intereses de la persona, su estado de ánimo y las experiencias previas. Por eso es importante, cuando estamos conociendo la diversidad, es importante saber cómo motivar a los estudiantes. Hay estudiantes que se motivan más por desafíos cognitivos, otros porque los temas les interesan. Entonces hay que explorar y sobre todo conocer los gustos e intereses de los estudiantes para poder preparar nuestras clases teniendo en cuenta estos aspectos. Entonces, vamos ahora a ver la implicación del alumnado con diferentes aspectos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esa implicación del alumnado? Bueno, la motivación que ya había hablado, que tenemos que tener en cuenta los componentes cognitivos y afectivos, ¿verdad? Porque es imprescindible poder crear expectativas en los estudiantes y que ellos tracen sus metas a corto, a mediano y largo plazo a la hora de realizar las actividades y saber hasta dónde ellos quieren llegar. Entonces, como estrategia podemos utilizar varias, bueno, entre ellas la gamificación, también introducir elementos novedosos a partir de lo que saben ellos sobre el tema que se va a trabajar. Otro aspecto importantísimo es la atención. Hay que tener en cuenta las redes atencionales y también funciones multitarea para lograr que se mantenga la atención y no se sientan aburridos, que sea muy monótona en la clase, que no enganche al estudiante para que el estudiante se mantenga atendiendo a las actividades. Otro es la memoria teniendo en cuenta los tres tipos de memoria, la sensorial, la de trabajo y también la de corto y largo plazo. Aquí hay que saber tener muy en cuenta que para aprender y adquirir nuevos conocimientos tiene que estar muy relacionado
a lo que nosotros recordemos de nuestras experiencias previas y también los conocimientos que tengamos, ¿verdad? Como conocimientos previos. Por tanto, debe establecerse actividades que sean para ellos significativas a la hora de la construcción de la memoria para lograr que esa se mantenga a largo plazo, ¿ya? Ahora, otro aspecto importante es la participación. Hay que fomentar a través del TUA el aprendizaje entre iguales, basándose sobre todo a que ellos enseñando a los demás pueden tomar conciencia de lo que saben y de lo que no saben. Y entonces también pueden aprender en la medida que va enseñando. Ya yo le había hablado anteriormente que muchas veces los padres, a veces en escuelas ordinarias, una de las cosas que a veces plantean es que no les gusta muchas veces cuando ponen a un estudiante a que haga tutoría entre iguales a un estudiante que tiene una discapacidad o que tiene un ritmo lento, pensando que de esa manera va a atrasarse el estudiante. Sin embargo, hay que explicarle que cuando él aprende enseñándole a otro, el aprendizaje queda más en el tiempo, queda más, ese aprendizaje queda perdurable en el tiempo, ¿ya? Entonces es importante que los padres conozcan esto. Vamos a ver la otra red, que es la red del reconocimiento, que se representa casi siempre en morado y que tiene que ver con el qué del aprendizaje, que es toda aquella manera en que el cerebro identifica, ¿verdad? La información, sabemos que la información viene del exterior, ¿verdad? Aprendemos de otros, aprendemos a partir de todo lo que ponen nuestros órganos de los sentidos para poder procesar esa información y percibirla, ¿no? Dar nuestra interpretación a partir de cómo percibimos la realidad, a partir de cómo busca y crea patrones de reconocimiento que están conectados con esos órganos de sentido, las voces, palabras, el gusto, el olfato, la vista, etcétera, ¿verdad? Esto nos ayuda a identificar la información y que sea manipulada y procesada por los estudiantes para poder aprender. Ahora, para lograrlo, activarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay que buscar la forma en que a cada quien le llega mejor la información al cerebro para ser procesada. Cada uno de los estudiantes tiene un estilo único, ¿verdad?, de aprendizaje. Y por tanto se debe representar la información utilizando diferentes formatos que le permitan hacer uso de ellos. Hay quien usa un tipo de formato, pero hay quien le gusta buscar la información en varios formatos. Hay que brindarle varios formatos para que puedan utilizar esos diferentes órganos del sentido a la hora de identificar, manipular y procesar dicha información. Por tanto, le podemos dar videos, le podemos dar materiales para lectura, le podemos dar, en caso que, por ejemplo, tenga dificultades con la lectura o con la comunicación, le podemos dar algunas de las pictografías o algunos de los sistemas alternativos o aumentativos de la comunicación. Vamos entonces a ver la última red, que es la red estratégica, que es el cómo aprende, ¿verdad? Y aquí son las encargadas de desarrollar aspectos ejecutivos de cualquier actividad y también a la hora de planificar el trabajo que van a realizar. Entonces, aquí son las que activan todas las acciones que van a realizar el estudiante para poder aprender. Aquí van a ver cómo ellos del punto de vista de las acciones que van a hacer, qué estrategias van a utilizar, cómo hacen la búsqueda de la información, cómo buscan procesar esa información, ¿ya? Y cómo después son capaces de expresar y comunicar lo que han aprendido. Ahora, ¿alguna duda con las redes? Hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos, las etapas clave que nosotros tenemos para a la hora de nosotros planificar
una clase DUA, ¿ya? En primer lugar, tenemos que ver cuál es la meta de aprendizaje o objetivo, depende cómo lo llamemos. ¿Cuál es la meta que vamos a establecer para el aprendizaje en esa clase en todos los estudiantes? Recuerden que si nosotros dejamos a uno solito sin tener en cuenta, ya nuestra clase no es inclusiva ni responde a un dúo, ¿ya? Ahora, a planificar entonces siempre debemos comenzar por establecer esta meta. Por tanto, debe tener características como que debe ser lo suficientemente clara para que todos sepan, los estudiantes, qué es lo que se persigue que él aprenda al final, ¿ya? Asegurarnos que todos puedan llegar al mismo objetivo. Por tanto, las metas deben ser flexibles y no incluir las formas en las que se deben lograr, para que esto no sea algo que el estudiante se sienta frustrado desde el inicio, ¿ya? Ahora, ya después que nosotros establecemos las metas, que las metas nos aseguremos que todos pueden llegar a ese objetivo y que sea lo suficientemente flexible, entonces vamos a trazar qué vamos a evaluar y cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo vamos a reflexionar en cómo logramos conocer nosotros, retroalimentarnos y cómo el estudiante va a lograr saber si aprendió o no. Es decir, fíjense, estoy hablando nosotros retroalimentarnos si el estudiante aprendió o no y cómo él también va a lograr saber. Una vez formulado ya esto objetivo, entonces hay que pensar cómo nosotros vamos a verificar si él lo logró y qué es lo que tienen que ser capaces de hacer para demostrar que él ha aprendido lo que nosotros nos trazamos como meta de aprendizaje para ello. ¿Ok? Entonces eso hay que pensarlo muy bien. Fíjense, primero la meta y después pienso en cómo yo voy a comprobar si él alcanzó la meta. En tercer lugar, ya una vez que yo tenga bien concebido eso, entonces yo voy a ver cómo él va a lograr ese aprendizaje y cuáles son los recursos que vamos a utilizar para que él pueda acceder a dicho aprendizaje. Ahora, ahí vamos entonces ya a empezar a revisar cada uno de los principios, pero ya vamos a ver que ahora no se llaman pautas, ¿ya? Te voy a explicar ahora cómo se van a llamar. Ya no se llaman pautas, ya no se llaman puntos de verificación, eso ha ido cambiando. Y vamos a revisar todos los aspectos que tiene el DUA para poder planear y planificar muy bien, teniendo en cuenta nuestros estudiantes y la diversidad y las barreras, de qué manera yo planifico mi clase en busca de que todos aprendan, logren la meta de aprendizaje, pero que también puedan ir derribando esas barreras que ya yo he ido identificando para que puedan ir aprendiendo de la manera que ellos pueden aprender y respetando sus ritmos, sus estilos y sus niveles cognitivos. ¿Cómo yo logro que vaya cualitativamente pasando de un nivel cognitivo a otro, que es lo que yo pretendo? Ya una vez que ya esté planeado todo bien pensadito mi clase, entonces yo la implemento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y voy evaluando lo que yo tenía pensado para evaluar, ya yo lo voy aplicando. Y recuerden que habíamos hablado que la evaluación no es un resultado. La evaluación yo empiezo desde el inicio en la evaluación diagnóstica, durante el proceso y después al final. Yo tengo que ir bien pensando qué voy a evaluar para saber qué saben los estudiantes sobre lo que yo voy a dar, sus experiencias. Pero además las experiencias me sirven conociendo a los estudiantes cómo los motivo hacia el aprendizaje. Luego, en la etapa de construcción de los aprendizajes, yo tengo en cuenta cómo yo voy a tener en cuenta cómo yo voy a seguir evaluando el proceso, pero además cómo ellos van a ir monitoreando su aprendizaje. Ujú. Entonces, y luego, cómo yo compruebo si se logró las metas que yo me tracé de aprendizaje, si él llegó a cumplir con el objetivo de aprendizaje que yo perseguía. ¿M? Y cómo él se autoevalúa y reflexiona sobre lo que aprendió.
Entonces, al final de la evaluación, observamos la evaluación que hicimos al final para ver cómo se desempeñaron los estudiantes, diseñar un nuevo objetivo, porque ¿qué pasa? Que la evaluación también me tiene que servir a mí para saber si las estrategias que se están implementando están dando resultados o yo tengo que hacer una reestructuración para próximas clases para lograr que realmente erradicar barreras y que el estudiante aprenda. Entonces, eso me sirve no solo para saber si se logró el objetivo, sino también para replantearnos la próxima clase. Y entonces a partir de ahí diseño un nuevo objetivo para la nueva clase, basando en lo que aprendieron los estudiantes, pero también en la retroalimentación de la evaluación de la clase anterior, que yo tengo que tener en cuenta a partir de lo que le falta por aprender a cada uno de mis estudiantes. ¿Ya? Entonces aquí ven el esquema, el ciclo del diseño de clase. Primero, el objetivo. Diseño la evaluación. Ujú. Veo cuáles son las estrategias y los recursos que yo voy a utilizar para eliminar las barreras y lograr a partir de las diferentes formas que tienen de aprender mis estudiantes. Luego, todo lo que yo planeé lo implemento en el proceso de enseñanza-aprendizaje y voy aplicando, en la medida que voy implementando el proceso, la evaluación como proceso y como resultado final. Pero es darle cumplimiento a esto que yo pensé aquí. Yo lo aplico acá. Y entonces esto me sirve de retroalimentación, que fue bien, que tengo que me va saliendo bien, qué estrategia o qué recursos tengo que volver a reestructurar, que no, o que quienes no alcanzaron las metas y qué les faltó de esa meta para yo volver a reestructurar el próximo objetivo e ir replanteando mis clases duas. ¿Alguna duda aquí? ¿Entendieron ahí? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? No, profesor. Vamos entonces a ver qué principios, qué elementos yo tengo que tener aquí en cuenta como principios fundamentales. Déjame ver si logran ver lo que... Como principios fundamentales a la hora de diseñar un DUA, yo tengo en primer lugar tener en cuenta la equidad. Recuerden que la equidad no es igualdad. La equidad es darle a cada uno lo que cada uno necesita realmente. No a todos igual lo mismo. Entonces, es importante que yo planifique ese DUA teniendo en cuenta esa diversidad que yo tengo, las diferentes capacidades, las diferentes habilidades, las diferentes formas de aprender que tienen mis estudiantes. Otro es la flexibilidad del currículo, la flexibilidad a la hora de yo utilizarlo, porque debo adaptar mi clase DUA a un amplio rango de preferencias, de capacidades individuales y de características grupales diferentes. Por tanto, lo que más trabajo a mí me da es planificar, pero cuando yo planeo muy bien mi clase, la ejecución sale mejor. ¿Qué pasa? Que cuando yo no planifico, mi clase no me sale bien porque mis estudiantes no aprenden, porque no están adaptadas a las formas de aprender. Paso mucho trabajo planificando, pero cuando toca darle la clase, va fluyendo y el estudiante va aprendiendo. Y ahí es donde voy viendo cómo va avanzando y cuánto va avanzando. Otra es información que sea perceptible para cada uno de mis estudiantes. Por tanto, debe transmitirse esa información de manera eficaz y para que sea eficaz, debo brindarle diferentes formatos para que acceda a la información que necesita aprender. Y para ello yo tengo en cuenta diferentes condiciones ambientales, sensoriales y que estas no interfieran de manera negativa en ese proceso de transmisión de ese aprendizaje que él necesita tener. Otro elemento importante es el miedo que tienen nuestros estudiantes a equivocarse. Y a veces la cara que ponemos nosotros cuando el estudiante se equivoca, que esa es una de las principales barreras. Entonces, para nosotros planificar el TUA, lo primero es que el estudiante tenemos que brindarle un clima
un clima propicio para que él comprenda que equivocarse no es malo y que el grupo tampoco se ría ni se burle, sino que todos comprendan que el error y la tolerancia al error es importante en el proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Para que puedan minimizar frustraciones, consecuencias negativas, momentos vergonzosos, que entonces eso es lo que hace que el estudiante no quiera participar más porque se ha equivocado y porque ha sido sometido a burla o a veces por regaño del profesor, etcétera. Entonces, la tolerancia al error, esos son elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar el DUA. Entonces, otro elemento importante es eh, realmente que nosotros a la hora de establecer las metas tenemos que tener diferentes indicadores de logro. Tenemos que tener indicadores de logro para los que están más lentos en el aprendizaje, intermedios y de expertos, ¿verdad? Tenemos que lograr que los estudiantes que están en un indicador logro muy bajo, lograr llevarlo a un nivel intermedio. Por tanto, ¿qué deben hacer los alumnos para yo lograr que ellos lleguen a un indicador de logro de nivel intermedio? Y entonces yo tengo que tener los indicadores de realización. Y por eso me sirve mucho ahí la enseñanza multinivel dentro del DUA. Entonces, los que están en un nivel intermedio, ¿cómo yo los llevo a un nivel de logro experto? ¿Y qué hago con los que ya están en ese nivel también? Que a veces también son relegados y yo los dejo, no, ya espera que los demás terminen. Y no estoy potenciando ese aprendizaje que está en un nivel de experto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería hacerlo en el nivel de experto? ¿Y cuál es el indicador de máxima calidad que yo voy a establecer con mis ejercicios de niveles de complejidad? Y es por eso que yo les hablo. Bueno, yo tengo que ir logrando, teniendo en cuenta lo que saben los estudiantes y qué niveles están, hacer una actividad donde vaya transitando gradualmente de menores niveles de complejidad a mayor nivel de complejidad, donde las últimas partes de esa actividad tienen que estar dirigidas a ese nivel experto. ¿Ya? ¿Me van entendiendo? Vamos entonces a ver, este era este era el DUA en el 2.2 anterior, que hablaba de proporcionar múltiples formas, tanto de compromiso, de representación, como de acción y expresión. Y en el 2, antiguamente, en el inicio, el DUA se representaba, principio 1 era el de representación. El principio y se representaba aquí, el de representación era el primero en la tabla y no existían estos tres momentos, ¿ya? Entonces, ya después en el 2.2, como pasa las múltiples formas de compromiso pasan en primer lugar, porque se dan cuenta que si nosotros no preparamos afectivamente al estudiante, es decir, que se implique emocionalmente, estas dos no se logran. Pero aún estas dos, la representación y la acción-expresión, no se logran, porque el estudiante ni está motivado, ni está implicado, por tanto, ni atiende y no aprende. Entonces, hay que garantizarlo en primer lugar. ¿Verdad? Desde el punto de vista afectivo y emocional, tenemos que prepararlo para que entonces nos atienda y esté, ¿cómo decir? Esté en una atención mantenida durante toda nuestra clase. Boris, Hola doctora, ¿cómo está? Buenas noches. buenas Tenía una noches. preguntita, pero igual dentro de un ciclo de aprendizaje que yo aplique, porque el DUA va a ir en distintos momentos, puede Ujú. que no solamente al inicio de la clase yo aplique el tema del compromiso, ¿verdad? Puedo también tenerlo al cierre No, es que o... el compromiso, los tres hay que mantenerlos en todos los momentos y voy a hablar de eso ahora. Ah, Porque ok. si yo no mantengo, es por eso que están los tres momentos. Cuando yo planifico mi clase, esto no es dar la clase con esto es para planificar mi clase. Y yo ir teniendo en cuenta todos los momentos que yo tengo que tener en cuenta. ¿Ya? Pero ya esto está obsoleto.
Por ejemplo, aquí es aprendices expertos. Ya no se aspira a aprendices expertos, porque ya en el 3.0 se dice que aprendices expertos da idea de buscar estudiantes de élite y ese no es el objetivo. El objetivo es que todos aprendan, ¿ya? Ya no son estos tres momentos, así se nombran, ni se nombran los tres principios de esta manera. Y ya no se llaman pautas ni puntos de verificación. ¿Sabían eso? ¿Sabían que habían esas modificaciones en el tubo? No, doctora. No. Bueno, esta versión es de la 2.2. Ya esto ya cambió el CAS, cambió, hizo modificaciones importantes en el DUA, en la versión 3.0. Esta es la versión 2.2. Entonces ya no se llama proporcionar múltiples formas de compromiso, de representación y de acción y expresión. Ya cambió. Estos momentos también cambiaron. Ya estos no se llaman pautas, ahora se llaman de otra manera y estos no se llaman puntos de verificación. Ni tampoco la meta es aprendices expertos. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo cambió esto y ahí voy a explicar, como dice Boris, cómo yo concibo estos elementos. ¿Ya? Vamos a ver aquí, ya está la nueva versión que es la misma que hace en la anterior, que la versión del CAS de inglés a español lo realiza la adaptación y la traducción Ana Fernández Sancho, que lo hizo también en la 2.2 y ahora lo hace en la 3.0. Yo digo la traducción del CAS, que es en inglés, a español, ¿ya? Hay otros que también han hecho la traducción en español, pero a mí me gusta mucho cómo lo hace Ana María Fernández Sancho. Ahora bien, aquí ustedes pueden ver que este es el link que yo les compartí en el chat. Lo tienen en el chat, porque vamos a trabajar ahorita en ese material, que ahí viene un análisis que hace Ana María Fernández Sancho sobre las transformaciones que en la versión 3.0 se hace del DUA. Y va explicando el por qué cada uno de los cambios. Aquí en esta imagen van a ver lo que está en rojito, las letras rojas, es todos los cambios que se hizo en esta nueva versión. Siguen llamándose los principios, que desde del 2.0 cambió para el compromiso, cambió para la primera parte de la tabla, pero siguen llamándose principio número 1, el de representación, principio número 2, el de acción y expresión, y principio número 3, el de compromiso, que era el de implicación y compromiso. Pero aquí se llama compromiso, ¿ya? Pero a pesar de que está este en primer lugar, se mantiene como inicialmente cuando surge por primera vez los principios del DUA. Repito, representación, principio 1, principio 2, acción y expresión, y principio 3, el de compromiso. Pero ya en la tabla, por la importancia que tiene, mantener esa motivación, esa implicación del estudiante durante todo el momento, toda la clase, desde el inicio de la clase hasta el final, y sin lograr esto, no se logra los otros dos principios, es que se pone en primer lugar en la tabla. Pero yo no puedo trabajar este principio primero, sino que se trabaja por momentos que cambiaron también. Los momentos antes eran acceso, construcción y internalización. Y ahora se llama acceso, se llama apoyo y se llama función ejecutiva. ¿Ya? Entonces, ya no se llaman, siguen los tres principios, pero ya no se llaman pautas de cada uno de los principios. Ahora pasó a llamarse directrices, que son tres directrices, que eran las anteriores tres pautas. En cada uno de los principios tenían las llamadas tres pautas. Ahora las pautas se llaman directrices. Entonces son en total 9 directrices, 3 directrices para cada uno de los principios. Ya no se llaman puntos de verificación, sino que los puntos de verificación ahora se llaman consideraciones, ¿ya? Que son estos aspectos que están en de cómo uno considerar
cada una de las pautas, cómo voy considerando qué elementos yo voy trabajando que tienen que ver con cada una de esas pautas, que no necesariamente yo tengo que trabajar con todas las consideraciones, ¿ya? Yo voy eligiendo aquellas consideraciones que sí me necesito en mi planificación dual. Y los niveles de profundización, que son estos, yo primero tengo que garantizar el acceso. Vamos para allá. Yo primero tengo que garantizar el acceso. Por eso es que yo tengo que tener en cuenta dentro de los tres principios en las directrices, ¿ven? Como yo les dije acá atrás, en las directrices y en las consideraciones que tiene estas consideraciones que tiene cada directriz, yo tengo que ir garantizando en estos tres el acceso. No se trabaja así, sino se va trabajando de esta manera. Es decir, de manera horizontal. Yo primero tengo que garantizar el acceso al aprendizaje de mis estudiantes. Y para ello comienzo teniendo en cuenta el diseño. Miren, ya cambió, ya no se llama ofrecer múltiples formas de compromiso, sino diseño de múltiples medios de compromiso, porque esto brinda el protagonista. Ya yo no se lo ofrezco a los estudiantes, sino que son los estudiantes los protagonistas a la hora de tener en cuenta estos elementos, ¿ya? Entonces, por eso cambia de proporcionar múltiples formas a diseño de múltiples medios de compromiso, diseño de múltiples medios de representación, no formas de representación, sino medios de representación y diseño de múltiples medios, no formas, medios de acción y expresión. Entonces, yo primero garantizo en mi planeación el acceso a dichos aprendizajes. Y es por eso que la primera, la primera, eh, mm, la primera directriz es ver cuáles son las opciones de diseño para la aceptación de los y diferentes intereses cognitivos, es decir, los gustos, los intereses y también la identidad de cada uno de mis estudiantes, ¿ya? Entonces, para ahí yo tengo que optimizar la elección que les dé la posibilidad de que ellos elijan cómo quieren y la autonomía también de los estudiantes. Tengo que ver la relevancia, es decir, porque es importante eso que van a aprender y el valor y la autenticidad en ese aprendizaje. Promover alegría y juego, si ya no aprenden de manera, es decir, no es que yo juegue en todo, porque el juego tiene que ver con las edades de cada estudiante. Si en la educación inicial, por ejemplo, el juego es una actividad fundamental, el niño aprende mejor jugando. Pero ya, por ejemplo, en el bachillerato y también en la universidad, hay otros elementos que van más allá del juego y es buscar el desarrollo de un pensamiento crítico donde hay otras formas de enseñar que es más que el juego, pero sí tiene que ser divertida para él y que le guste, no aburridas, tediosas y que él se pueda implicar. Abordar sesgos, amenazas y distracciones. Es decir, yo tengo que garantizar que todo lo que me pueda amenazar a mí, que él esté distraído, que no esté concentrado, yo tengo que garantizar eso, ¿ya? Luego, entonces, en el acceso, ya yo vi en mi planeación cómo yo voy a ver esa motivación para el aprendizaje, cómo yo logro que él sea partícipe de cómo, qué actividades vamos a elegir, las actividades, la forma en que lo van a aprender, el objetivo, qué temas les gusta, porque yo lo tuve en cuenta, exploré y sé que esos temas y voy a tener en cuenta eso para trabajar en mi clase, cómo va a ser lo más divertido posible para que enganche y él se mantenga en mi clase. Ese inicio de clase lo va a enganchar para que él esté motivado para lo que voy a dar en el tema, ¿verdad? Y eliminar distractores y amenazas para que él esté concentradito, ¿ya? Ahora vamos aquí. En ese todavía estoy en el acceso al aprendizaje, garantizando en mi planeación el acceso. Y entonces voy a ver cómo a partir de la forma que tiene cada uno de mis estudiantes de aprender, entonces cómo yo voy a brindarle los apoyos para que él pueda yo presentarle la información que él necesita en la manera que él aprende. ¿Ya? Entonces, cómo él percibe la información de la mejor manera posible. Por tanto, yo le voy a dar varios formatos que le van a servir
de apoyo porque van a tener diferentes formatos para que él logre percibir esa información de la manera mejor que él lo perciba, por ya sea la vista, el oído. Ya no se dice auditiva antivisuales. Y ahora yo le doy, aquí miren, cambió, le doy de apoyo múltiples formas para que él perciba esa información. Por tanto, yo le doy formatos visuales, auditivos, etcétera. ¿Ya? Representar diferentes perspectivas e identidades de forma auténtica. Esa representación tienen que estar identificados para que sea significativos para ellos. ¿Ya? Vamos aquí, ya garanticé que sé que, porque me tracé mi meta, qué es lo que tienen que aprender y le busco la información que él necesita para poder aprender. ¿Ya? Y se lo garanticé en múltiples formatos, ¿verdad? Pero que también responde a sus identidades, a sus perspectivas de aprendizaje, etcétera. Vamos a ver aquí, entonces, todavía estoy en el acceso, fíjense. Voy a ver cómo él va a trabajar con eso que yo le voy a proporcionar de información, de representación, cómo él va a estratégicamente a manipular para poder procesar la información. Y ahí va a desplegar acciones estratégicas para poder trabajar con la información que yo le voy a proporcionar. Y que él pueda también, ya una vez proporcionada, que haya procesado esa información y cómo él me va a comunicar lo que ha aprendido. ¿Ok? Entonces, ya aquí, yo entonces busco cómo van a interaccionar a ello. Entonces, yo diversifico y valoro cuáles son los métodos de respuesta, de orientación y de movimiento que van a utilizar en ese accionar en la construcción de sus aprendizajes. Yo lo voy garantizando y pensando y que ahí yo tengo que ir viendo, por ejemplo, eh, también los materiales accesibles para ello, porque yo puedo estar diciendo, bueno, tú utilizas una aplicación, pero le cuesta la aplicación y no es accesible para ello. Entonces yo tengo que buscar dentro de las aplicaciones que él puede utilizar a la hora de navegar para acceder al aprendizaje y todo lo demás, las aplicaciones que sean accesibles para ellos y que no sea costosa para ellos, que sean gratis, por ejemplo. Yo tengo que hacer una exploración como docente para poder indicar que ellos puedan tecnológicamente buscar posibilidades que permitan acceder a su aprendizaje. Y también las herramientas asistivas para aquellos que tienen discapacidad. Y entonces, todo eso yo lo preveo en el acceso, ¿ya? Y cuando yo voy planificando mi clase, yo tengo que prever todos esos elementos. Bueno, ¿cómo él va a accionar para procesar toda esa información y manipularla y tener accesibilidad a la misma y poder llegar al aprendizaje y después cómo me va a informar eso que aprendió? ¿Cómo lo va a expresar? Después yo le voy a dar múltiples formas para que él también me lo exprese. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Alguna duda en este momento de acceder? ¿Cómo yo planeo? Fíjense, yo soy un programador de clase y yo estoy planeando cómo yo le voy a posibilitar ese acceso a mis estudiantes. Hasta ahí entendimos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, doctora. Ya, Sí, doctora. garanticé el acceso. Ya planeé cómo ellos van a acceder en ese aprendizaje, en cómo yo los voy a motivar y y voy a hacer actividades bonitas, agradables para ellos. Tuve en cuenta que no que lo estuviera concentrado en mi actividad, eliminando distractores. Busqué que fueran actividades que para ellos fueran relevantes. También como le garantizo de que ellos se sientan de verdad que son capaces de hacer esa actividad. Le expliqué lo importante de la actividad, cogí y le brindé, conociendo a los estudiantes cómo son sus diferentes formas de percibir la información a partir de su estilo, los diferentes formatos para que accedan a lo que tienen que aprender en la clase y después cómo van a navegar para acceder a eso que yo les proporcioné, para que ellos puedan ir haciendo el procesamiento de sus aprendizajes, cómo lo van a hacer esa actividad, qué estrategias van a utilizar, cómo lo van a hacer y también cómo después me van a expresar lo que saben. Garanticé ese momento.
Ahora vamos a lo otro, que es cuando ellos construyen los aprendizajes y que mediante la manera en que ellos van construyendo esos aprendizajes, yo le voy dando los apoyos que se pueden ser a través del docente, a través de la tecnología y a través de otros estudiantes en tutorías entre iguales. Y dentro de mi planificación de clase. Entonces vamos a la etapa de construcción de aprendizaje, que es el segundo momento donde yo brindo apoyo. Ya todos estamos concentraditos en el segundo momento, que es esto. Entonces yo trabajo con los tres principios, las segundas partes aquí, ¿no? Que tengo que ver cómo yo voy a trabajar. Y entonces ya yo tengo que ver desde lo afectivo, tengo que ir mirando para poder procesar la red. Ya entonces ellos están no en el acceso en la primera parte, sino construyendo aprendizaje. Ya, yo tengo que prever en esa planificación la manera en que ellos van a construir esos aprendizajes. Entonces, para eso, yo tengo que, desde el punto de vista afectivo, lograr que él mantenga el esfuerzo. Si yo en el reto cognitivo que yo le pongo, el desafío cognitivo, no logro que ellos mantengan el esfuerzo y él se aburre o le resulta muy fuerte para él y él se frustra y él mismo me soltó la actividad. ¿Cómo yo logro que él se mantenga en ese esfuerzo realizando mi actividad y constante hasta llegar a la meta? ¿Ya? ¿Qué hago yo entonces? Pero ahí entonces tengo que aclarar cuál es el significado de la actividad que van a realizar, el propósito de aprendizaje que tiene es ese día la clase y las actividades que van a realizar, ¿ya? ¿Por qué es importante para él? Y cómo él lo puede aplicar posteriormente a su vida. ¿Qué significado tiene eso? Que él va a aprender, cómo lo va a utilizar, porque es importante saberlo, ¿verdad? Optimizar los desafíos. Entonces, y el respaldo que yo le doy ante ese desafío, porque si le resulta un desafío cognitivo muy fuerte, él me lo va a dejar. Por tanto, ¿cómo yo lo voy apoyando? Recuerden la zona de desarrollo próximo. Hay estudiantes que necesitan más apoyo que otros, ¿verdad? Hasta que transita hasta donde él logra aprender por sí mismo. Entonces, esos apoyos que ahí están, entonces, eh, por ejemplo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿cuál apoyo yo les voy a ir proveyendo en la medida que él va necesitando? Si yo no puedo estar permanente, recuerden, un estudiante que esté bien en la asignatura y que yo le explico muy bien y que él después puede brindarle apoyo para que transite. ¿Mm? Y también los apoyos están en las mismas aplicaciones que también le facilita un poco que él no se sienta que él no va a ser capaz de hacerlo, sino también yo estoy pensando en qué le proveo yo de apoyo, que puede ser hasta una aplicación tecnológica que él pueda también se vea en igualdad de condiciones para realizar la actividad, que no se frustre. Fomentar la pertenencia y la comunidad. Es decir, yo estoy haciendo grupos y él se va a sentir valorado porque él está aportando al grupo también, porque él tiene responsabilidad en una parte de la actividad, que va a responder a su nivel cognitivo, a lo mejor va a responder y va a estar encargado de la primera parte de la actividad que tiene un nivel cognitivo, de los niveles cognitivos de menor nivel de complejidad. Y después están los otros que van a ser con un nivel todavía intermedio y los que van a ser a nivel de experto, quiénes son. Pero eso me va a permitir que todos van a trabajar y él también va a aportar. No va a estar aislado en una mesa haciendo un dibujito hasta que todos terminen. Y es el niño aislado, el que nadie mira, porque él no va a aprender, sino que él sí va a aprender porque él está aportando a la actividad también y está trabajando junto con los demás. Por tanto, eso le da más valor, se siente importante también, se siente valorado, se siente reconocido y por tanto, él va a implicarse porque de él depende individualmente en que cumpla el objetivo del grupo. Entonces eso le da pertenencia y trabajan en comunidades de aprendizaje también. Y ofrecer comentarios orientados a la acción. Es importante que el niño se sienta orientado. La base orientadora de la acción tiene que estar muy bien. Y sobre todo, si hay estudiantes
que tienen una discapacidad intelectual, por ejemplo, la guía para ello tiene que ser diferenciada y donde yo le voy detallando mucho más lo que él tiene que hacer para que él vaya comprendiendo y se sienta orientado y con su apoyo al lado, con otro estudiante que también le va, mientras que yo voy rotando por los grupos, le va también ayudando, brindando el apoyo. Ya garantiza esa parte afectiva del segundo momento, voy ahora a la representación. Y entonces ahí voy y yo pregunto, cuando ellos tienen, yo les proporciono múltiples formas de acá arriba de presentación en diferentes formatos. Pero cuando ellos van a manipular y procesar la información que están en esos diferentes formatos, lo más importante para que lo puedan comprender es aclarar si hay vocabulario que no entiendan, si hay algún símbolo allí en esa información que no comprendan o estructuras lingüísticas que sean muy complejas para ellos y aclararlo. Porque si ellos no entienden eso, no van a comprender la información ni la van a procesar porque no la comprenden, no van a comprender qué se está diciendo ahí y y qué van a aprender de esos formatos, porque en primera no entienden lo que está diciendo el formato. Por ejemplo, yo les mando a que lean un, un artículo científico sobre el tema que estamos abordando y si él no entiende el metalenguaje que está ahí, hay símbolos que él no conoce y la estructura lingüística está un poco compleja en algunas partes y no lo aclaramos, él no comprende lo que se está diciendo ahí. La esencia de lo que se dice no puede llegar. Entonces, eso me ayuda a respaldar la comprensión de texto. Veo si hay notaciones matemáticas o símbolos que no comprende y lo aclaramos. Esto permite promover la comprensión y también el respeto a otros idiomas. Si hay algo en inglés, entonces, también buscar, por ejemplo, traductores, que existen, traductores para que ellos puedan comprender alguna frase en inglés o algo que no comprendan. Y también los dialectos, ¿ya? Que existan. Si es un quichua hablante, yo tengo que proporcionarle. Por ejemplo, yo tuve en mi caso un estudiante en mi carrera, que era educación especial, pero él era un migrante que él tenía un gran problema. Él migró muy niño para Estados Unidos y él aprendió a escribir y hablar en inglés. Sin embargo, él mantuvo el idioma español, pero sabía hablar, pero no sabía escribir en español. Y cuando él llega a hacer la carrera, él regresa a Ecuador y él empieza a hacer la carrera. Sin embargo, él no sabía leer ni escribir en español. Él sabía leer en inglés y sabía escribir en inglés. Miren qué complicación. Entonces, había que tener en cuenta esos elementos para que él pudiera aprender. ¿Ya? Y eso puede pasarle a muchos de ustedes. Además, por ejemplo, a la hora de hablar, por ejemplo, una persona que migre, no solo una persona de las nacionalidades ecuatorianas, sino que también a la hora el mismo profe puede utilizar algún dialecto que pueda pensar que el estudiante está entendiendo y no está entendiendo porque en su cultura se dice de otra manera y no comprende por qué. No comprende qué está diciendo el profesor y el profesor entiende que sí. Por eso hay que conocer a veces la cultura y cómo se dice en determinados lugares. Por ejemplo, a mí me pasó que yo fui a dar clases a Venezuela y como no conocía el contexto, llegó el momento en clases presenciales a maestrantes y yo le digo, cojan, ahí anoten. Y se empezaron a reír. Y yo me quedé así, yo decía, ¿de qué me están hablando? Y es que coger allá no es como aquí que coger, a ver, está ese significado, pero coger puede ser, yo tomo algo, o cojo un vaso, cojo un lápiz, pero allá no. En Venezuela coger es algo, es ese significado, que es el otro sentido, y no hay otro. Entonces, ellos dicen agarrar el vaso, agarrar, y yo no sabía eso. Y como yo no sabía eso, empezaron a reírse. Y así le puede pasar a un alumno que ustedes tengan en el aula, que estén hablando y tenga otro significado en su cultura y no esté comprendiendo lo que el profe está diciendo. Por eso es que los dialectos hay que entenderlo para que él pueda comprender. Abordar sesgo en el uso del lenguaje y los símbolos también.
y ilustrar a través de múltiples medios para que el niño visualmente o auditivamente pueda comprender cómo organizar eso que está comprendiendo. Vamos a ir a las opciones de diseño para la expresión en esa etapa, ese segundo momento. Bueno, ya yo garanticé que esos formatos él pudiera aclarar vocabulario, cómo comprenderlo en la medida que está manipulándolo y procesando la información, porque si no, no aprende ni capta lo esencial. Entonces, pasamos entonces a cómo él va a manejar estratégicamente esos formatos y después cómo me lo va a expresar lo que está aprendiendo. Entonces, uso múltiples medios para la comunicación, de diferentes maneras para que él comunique. Uso múltiples herramientas para construir lo que él está aprendiendo, que use la creatividad. Bueno, ¿cómo me lo va a hacer? Un ensayo, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer una diapositiva, me va a hacer una infografía, me va a hacer un video, ¿qué me va a hacer? Desarrollar habilidades con apoyo gradual para la práctica y el desempeño. Vuelvo a los niveles cognitivos. Las habilidades tienen que ir con apoyo gradual, por tanto las actividades tienen que graduarse de menor nivel a mayor nivel y brindarles apoyo para que él transite y pueda hacer la actividad y buscar qué apoyos tecnológicos y todo eso yo voy a utilizar para que el desempeño de él sea más efectivo. Abordar los sesgos relacionados con los modos de expresión y comunicación. Es decir, no, ella no puede porque ella tiene una discapacidad auditiva y ella no puede hablar. No, pero ella puede comunicarlo de otras maneras. Vamos a ver si a través de pictograma ella puede comunicar. ¿Ya? Entonces, pero no sesgar a la persona porque no comunique como yo quiero, sino brindarle, eliminar esos sesgos y que saber que sí se puede comunicar. Hay que buscar las alternativas a través de sistemas alternativos, etcétera, ¿ya? Terminamos el segundo momento. Ya previmos todo eso. ¿Entendimos el segundo momento? ¿Entendimos? Vamos al tercer momento. No sé si me entendieron porque no me retroalimento. Vamos al tercer momento, que es ya un mayor momento de complejidad cognitiva ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que, desde el punto de vista, que lograr en ese momento? El desarrollo de las funciones ejecutivas, que antes estaban desplegados acá en lo que llamaban dos, dos criterios de valoración ahí, de puntos de valoración, pero que ya ahora se pasó porque se percataron que están en los tres principios. Ahora, vamos a ver aquí, ya se supone que es un nivel mayor de complejidad de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero lograr ya al final en la planeación de mi clase? Bueno, en esa planeación de mi clase yo tengo que lograr entonces, cuando yo me pongo a planificar, entonces que ellos reconocer expectativas, es decir, brindarle que ellos tengan expectativas con el logro de la actividad, que lleguen a la meta. La expectativa es que logren llegar hasta el final, ¿verdad? Que logren aprender, que tengan ganas de aprender y querer saber, y que quieran lograr terminar mi actividad. Las creencias también hay que cuidar. Bueno, ¿qué creo yo? Yo a lo mejor me han inculcado que yo no puedo, yo creo que yo no puedo y tengo una inseguridad, esto está muy difícil para mí. Pero vamos a ver las creencias y también las motivaciones, las diferentes formas en que se motiva para lograr que se mantenga ese esfuerzo hasta el final y que quiera aprender. Desarrollar conciencia de sí mismo, es decir, la parte metacognitiva que habíamos trabajado en clase, conciencia de sí mismo y de los demás, ¿verdad? Promover la reflexión individual y colectiva, la coevaluación, la heteroevaluación, pero también la autoevaluación. Fomentar la empatía y las prácticas reconfortantes.
Es decir, ponerme en el lugar del otro y que tampoco yo me ría del otro y le diga al otro, sí, tú puedes, vamos, y que sea un apoyo y que elogiar cuando hacen algo bien, perfecto, vamos a felicitar, un aplauso, hoy lo hizo muy bien, sigue así, para que pueda seguir haciendo. Vamos al otro. Opciones de diseño para el desarrollo de conocimiento. Fíjense que va más, miren, va más complejo cada vez. Entonces, opciones de diseño para el desarrollo de los conocimientos. Ahí yo diseño ya yo preví lo anterior, ahora yo lo empiezo a diseñar. Entonces, conecto el conocimiento que ellos tienen con el nuevo. Veo cómo lo voy a conectar, cómo lo puedo integrar. Resalta y explora patrones, características clave, ideas relevantes y relaciones. Ahí ya puedo hacer entonces organizadores gráficos donde van a la generalización de los aprendizajes para que puedan transferir esos aprendizajes. Y entonces ahí veo las interconexiones, las relaciones que existen, mapas mentales, etcétera, todo lo que yo pueda hacer. Fomentar múltiples formas de conocimiento y creación de significado. Ser creativos en las maneras que yo voy a ver esa parte ya final de consolidar y de generalizar aprendizaje. Y maximizar la transferencia y la generalización. Es decir, que yo tengo que maximizar que logre al final eso. Es decir, ahí veo cuáles son la esencia de lo que han aprendido, cómo yo compruebo que han llegado a través de mapas conceptuales, organizadores, etcétera, todo lo que yo me prevenga y que vea esa relación de lo que ellos sabían con lo que ya aprendieron. Y para acá, el desarrollo de estrategias que sean ya, todo va a estrategias de metacognitivas y de regulación. Vamos a ver, establecer objetivos significativos. Que él aprenda a establecer objetivos. Planificar y anticipar los desafíos. Etapa de planificación ya, metas, planificación de las actividades y cómo él va a ser capaz de ir poco a poco. Él mismo se traza cómo va a ir logrando vencer esos desafíos cognitivos, pero motivado, ¿verdad? Organizar la información y los recursos, cómo él va a organizar la información que va procesando y cómo va utilizando los recursos para procesar y también comunicar lo que aprendió. Mejorar la capacidad para controlar el proceso. Ahí le doy rúbricas, le doy cómo él va monitoreando su proceso y cómo yo también se lo voy monitoreando. Y desafiar las prácticas excluyentes. Nadie se me puede quedar, todos tienen que trabajar, para ellos hay todos sus desafíos, sus rúbricas, sus guías bien hechas, todos van a participar, todos van a trabajar y participar y también a la hora de comunicarme, todos van a tener un papel protagónico en esos aprendizajes. Y como yo voy a ver, como van a ser inclusivas y no excluyentes, voy a lograr que todos aprendan a través de mis planificaciones, que son planificaciones que realmente son muy flexibles para que todos puedan aprender. Entonces, hasta aquí. Ahora pregunto, Boris, 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 Boris no está. Boris se fue a tomar café. Pregunto, Boris me estaba preguntando que si podía al inicio trabajar primero con compromiso, después con representación y después con acción-expresión. Yo le dije que yo le iba a explicar. Y ahora a partir de las explicaciones, yo trabajo así, primero compromiso, después representación, después acción-expresión. ¿Cómo trabajo? A partir de lo que expliqué. Boris, te di respuesta. Sí, sí, doctora, justamente eso era lo que le mencionaba, que en cada momento de la clase puedo incluir las tres partes del... Claro, es que, a Ajá. ver, yo voy planeando mi actividad, pero garantizando todo esto. Primero, ¿cómo logro el acceso? Y para lograr el acceso de los estudiantes, yo tengo que ir con los tres principios a la vez. Después voy a ver cómo yo en la construcción de los aprendizajes le voy a brindar los apoyos. Y tengo en cuenta los tres. Y después ya
al final, en esa complejización ya de la planificación ya final de la clase, donde yo quiero, a partir de lo que ellos aprendieron ya, que construyeron, logren generalizar lo que aprendieron y logren transferir lo que aprendieron de mi clase, entonces voy al desarrollo de funciones ejecutivas y de autorregulación y de estrategias ya metacognitivas donde vaya trabajando durante todo el proceso hasta que llegue a ese nivel de transferencia y generalización. Entonces yo voy trabajando así en mi planeación. ¿Entendiste? No así, primero uno y después el otro, sino voy trabajando en los tres momentos, a la par, con los tres principios. ¿Me entendieron? Si yo voy trabajando así, claro que voy logrando niveles graduales más complejos, porque primero diseño aceptación de intereses y entidades, después logro mantener el esfuerzo y la constancia durante la construcción de aprendizaje y por fin logro la capacidad emocional para él implicarse y responder, responsabilizarse, crear expectativas, saber esa seguridad de que él sí va a poder y que pueda reflexionar y ayudar a los demás porque se pone en el lugar del otro. Aquí. Él, cómo diseña la percepción, cómo trata de comprender lo que están en los formatos para llegar a las ideas esenciales y poder procesar y llegar. Y ya después, cómo yo logro captar esa esencia y generalizar los aprendizajes y transferirlos. Y acá, bueno, cómo yo voy accionando y después comunicando. Por tanto, primero diseño cómo va a ser esa interacción con la tecnología para yo procesar toda la información y poder estar bien orientada y poder trabajar y después comunicar. Luego, cómo va a expresar y cómo va a comunicar lo que aprendió. Y acá, el desarrollo de estrategias sobre todo, fíjense, metacognitivas, establecer objetivos, planificar, organizar la información, mejorar cómo va controlando el proceso y después cómo logró todo. ¿Bien? Entonces, todo eso, pero los trabajos así. ¿Entendieron? No, no uno primero así, sino voy a los momentos. Primero garantizar acceso, después brindarle los apoyos en la conducción de aprendizaje y luego garantizar que estén desarrolladas esas funciones ejecutivas donde me lleva a la metacognición y a generalización y transferencias de aprendizaje. ¿Ya? Listo. Entonces, han escuchado sobre la rueda del DUA, ¿verdad? Para ¿Han- mí es nuevo eso. No, ¿Perdón? doctora. No, no he escuchado. No. No lo han trabajado la rueda del Eso no. DUA. No, no es Ah, nuevo. bueno, no, no es nuevo, es viejito. A ver, la rueda del Para DUA. nosotros. Sí, pero bueno, la rueda del TUA es un profe que tomó el TUA y hizo como una compilación de recursos que se podían utilizar en cada uno de los principios y las antiguas pautas, ¿verdad? Que ya no se llaman pautas, se llaman directrices. En cada una de las directrices y puso, miren aquí la rueda que ustedes ven aquí, ven, aquí están los principios, ¿ven? Cada principio y cada uno de estos colorcitos son las antiguas pautas que ahora son directrices y pone múltiples recursos que se pueden utilizar para cada una de las directrices, ya antiguas pautas y cada principio, ¿ya? Entonces, vamos a ver si aquí sale, si no. Vamos a ver si me redirige. Y ven, ¿qué ven ahora? ¿Qué vieron? ¿Qué es lo que están observando? ¿Ven No se algo? ve, doctora. No me redirige al Deja de, video. ¿No ven deja un de, video? No. No. Vamos a salir entonces porque no me redirige. Yo no sé qué es lo que pasa. No me redirige al video. Voy a presentarle primero el video del DUA. Espérense. Espérense. Voy a dejar de compartirle. Ya les dejé de compartir. Voy a compartirles el video.
Vamos a ver el video. Ya. ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? Ahí vemos la pantalla de YouTube. Ya. Voy a ponerle grande. ¿Ven el video? Pantalla completa. Ahí ven completa la pantalla. Sí, ahí se ve más grande. Vamos entonces. Son recursos o aplicaciones. La rueda del diseño universal para el aprendizaje. Son recursos o aplicaciones presentados para poder ser usados y poner en práctica más de un principio del diseño universal para el aprendizaje. La rueda del diseño universal para el aprendizaje está dividida en tres, ya que está representando los principios del diseño universal para el aprendizaje. La primera parte es representación, y los recursos presentados en representación responden al qué enseñar. Está dirigido al profesorado de cara a favorecer diferentes alternativas en el diseño de todas las actividades del aula. La segunda parte de la rueda del diseño universal para el aprendizaje es acción y expresión. Los recursos presentados en acción y expresión responden al cómo aprender. Así, su uso está más dirigido al alumnado, de cara a poder presentar sus aprendizajes y sus trabajos en formatos alternativos, ajustados a sus propias posibilidades de expresión y acción. Y por último, la tercera parte de la rueda del diseño universal para el aprendizaje es formas de compromiso. Los recursos presentados en formas de implicación responden al porqué del aprendizaje. Así, su uso está más dirigido tanto al docente para motivar a sus alumnos por múltiples vías y al alumnado para mantener su interés y motivación. Por ejemplo, si tienes un alumno que aún no consolida el proceso de la lectura y la escritura, puedes hacer uso del principio del diseño universal para el aprendizaje de representación en la pauta de comprensión y darle clic en lo que es el símbolo de pictotraductor. Cuando tú le das clic, te mandará el enlace de esa página y es ahí cuando tú puedes escribir el texto que tú quieres que tu alumno lea, para que de esta manera vaya siendo acompañado de imágenes y tu alumno pueda realizar una lectura de estas. Para poder hacer uso de la rueda del diseño universal para el aprendizaje, lo único que necesitas es tener el archivo en PDF en tu computadora o en tu teléfono. Después, de acuerdo al tema que vayas a trabajar, seleccionar el principio del diseño universal para el aprendizaje, el cual puede ser el principio de representación, el de acción y expresión o el principio de formas de compromiso. De esta manera, puedes seleccionar la aplicación que te va a poder funcionar para trabajarla con tus alumnos. Y lo único que tienes que hacer es darle clic a la aplicación que quieras y esta se va a abrir mediante otro enlace para la descarga de esta misma y así puedas iniciar a utilizarla. Gracias por tu atención. Con MoveFlow. También les voy a, perdón, déjame darle a compartir. A ver, voy a compartirles también. A ver. Sobre la rueda del DUA, un Genially que hay también que lo pueden encontrar. 아니,
분위기 너무 좋은데요? 그지? 이거 노래 뭐예요? Espérese, 아, 어려운 espérese. 것이지. 후디티 다이르바오. 한 번만 만나줘 이런 뜻이야. 우리 다이르바오. 아 근데 왜 춤 안 춰? 빨리 일어나. 아이고, 춤 춰. Ya, espérense. Déjenme ahora. Esta es otra forma también más actual todavía que pueden encontrar en internet sobre un Genially sobre la rueda del tubo, ¿ya? Doctora, buenas noches, disculpe, no sé si me ayuda con la asistencia. Sí, al final. Hay otra estudiante que también al final yo le ayudo con la asistencia, ¿ok? No hay problema. Me lo recuerda. Ahí ven, ahí ven. ¿Ya ven? Sí. Vamos a empezar. Ven, aquí está para los medios de representación, para los medios de acción y expresión y para las formas de implicación. Vamos a por aquí. ¿Ven? Aquí puedes trabajar, ¿ven? Sobre la info, sobre eso, y despliega, van viendo cómo va cambiando. Y aquí empiezan a hablarle cómo percibir la formación, los lenguajes, los símbolos, la comprensión, los medios físicos. Van viendo los cambios, ¿verdad? ¿Lo están observando? ¿Les está cambiando? ¿O se mantiene igual? Parece que ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo. El lenguaje y símbolo, y aquí viene, miren, las diferentes aplicaciones en lenguaje y símbolos que se pueden utilizar. Miren, Word Art y miren. Doctora, ese link nos puede Comunicación pasar en el total. grupo. Perdón, Aplicación que permite. Ese enlace nos puede pasar en el grupo para esas herramientas. sí, se los puedo pasar. Introducir al ¿Ven? sistema Ahí bimodal explica en el que se utilizan simultáneamente el lenguaje oral y va y signado. explicando todo lo que pueden utilizar. Ahora, ¿han escuchado Wiki Inclusión? ¿Han escuchado Wiki Inclusión? Sí, profesora. Wiki Sí. Inclusión, sí. Bueno, Wiki Inclusión es otro de los recursos gratuitos que ustedes pueden acceder y pueden utilizar también en clase y que realmente les ayuda un montón a poder trabajar con los diferentes estudiantes. Vamos a ver aquí Wiki Inclusión. Está el tutorial donde les explica cómo puede ir transitando. Parece que yo tengo el internet no muy bueno hoy. ¿Ven el video ya? Sí. No tiene audio, pero les va explicando cómo navegar por Wiki Inclusión. Oh, ven, pueden navegar por ahí.
Miren ahí cuántas hay: lector de pantalla, reconocimiento de voz. Si quieres aprender lengua de señas y otros sistemas, comunicadores, las agendas, miren. El lenguaje de autor les permite que ustedes puedan diseñar recursos a partir de lo que está ahí, ¿ya? Software de refuerzo, miren, en diferentes áreas. Aquí braille, miren, se necesitan. Pueden navegar ustedes de manera libre, pero si no saben muy bien o se sienten inseguros, lo pueden buscar de manera guiada, ¿ya? ¿Cómo buscarlo de manera guiada? Déjenme entonces compartirles. Entonces, a ver, vamos a ver aquí que les estaba explicando que aquí, miren, por ejemplo, vienen por diferentes. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, autonomía, sensomotricidad, habilidades sociales, o quiero trabajar comunicación en lenguaje. Bueno, ¿qué quiero trabajar? Escuchar, hablar, conversar. O quiero trabajar lectura o escritura. Vamos a ver escritura aquí. ¿Les cambió? Aquí en escritura, miren, yo qué quiero trabajar: grafomotricidad, quiero trabajar nivel de escritura, garabato, diferenciada, quiero trabajar, por ejemplo, presilábica o diferenciada, quiero trabajar correctamente con todos los grafemas, quiero escribir vocales al dictado, palabras o frases sencillas, y entonces me van dando todos los elementos de cómo lo puedo ir trabajando. Compone y crea textos libres o sugeridos. Miren aquí, pictograma, crea cuento, el verbo, todas estas son aplicaciones que se pueden utilizar, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ir así. Hay también para trabajar con niños con síndrome de Down, con TEA, y esto le da varias opciones para que ustedes puedan poder trabajar con la diversidad, utilizar recursos que son gratuitos y que pueden trabajar con la diversidad en el aula. Entonces, solamente es explorar ahí para que a la hora de planificar vayan mirando qué recursos pueden ir utilizando a partir. Si tienes un niño con discapacidad visual, bueno, vamos a buscar de qué manera o qué aplicación puede estar utilizando ese niño en la clase para que pueda acceder al aprendizaje en igualdad de condiciones que el resto. Si hay uno que tiene discapacidad auditiva, si hay uno que tiene dislexia, bueno, vamos a buscar qué aplicación puede utilizar para que realice la actividad. ¿Ya? Entonces, esos les ayuda muchísimo para que pueda ir trabajando. Entonces, bueno, a grandes rasgos, eh, espero que les haya servido esta parte del trabajo con el DUA, ¿no? Y que ustedes puedan hacer uso en las clases con el DUA. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Bueno, que el DUA como un modelo educativo es una alternativa muy importante para poder atender la diversidad.
y permite sobre todo que trabajemos con flexibilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, independientemente de las diferentes capacidades, habilidades y preferencias que tengan los estudiantes. Recuerden que es importante, ya vimos la importancia que tiene también conocer cuáles son sus gustos, sus temas preferidos y sobre todo que a la hora de eliminar barreras y ofrecer múltiples opciones de representación, expresión y participación, vamos a lograr mejores resultados académicos en los estudiantes porque lo estamos adaptando a sus estilos, a sus ritmos de aprendizaje y por tanto van a comprender mejor, van a retener mejor la información y van a ser capaces de transferir esos aprendizajes a nuevas situaciones. Entonces, además, las personas que en otros momentos están solos trabajando, relegados, haciendo un dibujito, se van a sentir valorados, se van a sentir que están aportando también y eso les ayuda mucho a aprender mejor. Nosotros mismos no podemos ser barrera para nuestros estudiantes. Entonces, a ver, ¿creen que hayan aprendido? Díganme qué han aprendido, de qué les ha servido lo que hemos trabajado con el DUA hoy. No hemos terminado la clase, voy a dar la orientación ahora, pero quiero retroalimentar si qué les ha resultado interesante, qué les ha resultado nuevo para ustedes sobre el DUA, porque yo sé que se ha hablado mucho sobre el DUA, pero bueno, saber qué les ha parecido de nuevo del DUA y qué les ha resultado interesante, qué han aprendido realmente. Quiero escucharlo para yo retroalimentarme también, ¿no? O alguna duda también. Estamos para aclarar ahora. Hola, doctora, Miren que ahora ¿cómo van está? a Bueno, diseñar. hola, ¿cómo está? De manera general, qué interesante conocer que el DUA no surge de un modelo educativo, sino más bien de un diseño a través de la arquitectura. Y justamente cómo este diseño a través de la adaptación y modificación la podemos utilizar en la pedagogía. Es interesante, como hablábamos, que en todos los ciclos de aprendizaje de una clase es importante que lo vayamos aplicando y cómo intenta trabajar todas las partes neurológicas que podríamos desarrollar con un estudiante. Exacto. Es saber que con una sola planificación, fíjense, no es hacer varias planificaciones. El DUA tiene eso, es lograr eliminar barreras y con una sola planificación de clase, pensarlo bien para que responda a mi diversidad. ¿Ya? En una sola planificación de clase. Por tanto, lo que yo tengo que graduar mis actividades de menor nivel de complejidad, ir transitando a mayor nivel de complejidad, donde yo ubique en los diferentes niveles cognitivos para que los de menor nivel de complejidad sean las personas que tienen más dificultades, que todavía no han podido transitar hacia niveles de complejidad mayor cognitiva, ¿ya? Ahora, ahora viene lo bonito. Ahora yo creo, el examen final es una clase DUA. ¿Ya? Ustedes me van a planificar entonces una clase dúo a partir de lo que han aprendido en la clase de hoy, ¿ya? Pero el examen final va a ser la misma clase que han ido desarrollando poco a poco en las diferentes tareas que tienen en el aula virtual, donde primero ustedes me tenían que hacer una tarea donde me caracterizaban esa diversidad, ¿verdad? Me caracterizaban de manera, muchos me lo hicieron de manera simulada, ¿no? No real. Me simularon un grupo con una composición para una asignatura y describieron, caracterizaron esa diversidad, ¿ya? Teniendo en cuenta todos los aspectos que en la atención a la diversidad yo debo tener, es decir, ritmos, estilos, etcétera, capacidades, ¿ya? Ya hicieron eso. Identificaron las barreras, porque ¿cuál es el objetivo del DUA? Al igual que la arquitectura, si la arquitectura era eliminar las barreras arquitectónicas, en el DUA es eliminar las barreras que hay para el aprendizaje y la participación. Y si yo no identifico esas barreras, el DUA no lo estoy adaptando a los estudiantes, sino al revés. Tienen los estudiantes que adaptarse al DUA. Entonces no hay flexibilidad ni adaptación curricular. ¿Ya?
Entonces, yo tengo que saber cuáles son las barreras y en mi planificación yo tengo que ver de qué manera yo planifico que yo elimine esas barreras. Por eso es que yo tengo primero que decir cuáles son las barreras y después cómo yo logré en mi planificación erradicar dichas barreras. Y en el examen final ustedes tienen que explicar eso. Entonces, ya después que identifiqué cuáles son las prácticas excluyentes, porque fíjense que una de las partes de eliminar lo excluyente, mis prácticas excluyentes, en esa planificación tuya yo tengo que intentar lograr que mis prácticas sean incluyentes y erradicar esas exclusiones que yo había tenido, a lo mejor inconscientemente, pero que se estaban sucediendo en mi grupo clase. Entonces, para eso, esa fue la primera actividad. Caracterizar la diversidad, ver las barreras y ver las prácticas excluyentes para poderlas erradicar en mi planificación. Luego, entonces, le empezamos que planificaran la clase y ahí escogían una estrategia organizativa, ¿ya? Para trabajar en grupos y ustedes escogían la que quisieran. Aprendizaje basado en problemas o aprendizaje colaborativo o aula invertida. Ustedes van a escoger la que ustedes entiendan de acuerdo a la asignatura, la más efectiva para trabajar con los estudiantes de acuerdo a lo que eligieron como objetivo y como contenidos a desarrollar, en cómo aprenden mejor. Y iban a desarrollar los pasos metodológicos de dar cumplimiento a esa estrategia, organizando los grupos, ¿ya? Heterogéneos. Eso fue la primera tarea. La segunda tarea que ustedes tenían, no del trabajo autónomo, del foro esa era de la pedagogía hospitalaria, no, la otra. ¿Qué iban a hacer? Ya después que trabajamos con las estrategias de personalización de la enseñanza, entonces van a escoger una de esas estrategias y también la van a incluir en la clase. Y también las estrategias de regulación de los aprendizajes que están en el DUA contenido. Si ustedes ven, es cómo el estudiante traza objetivos, cómo el estudiante va monitoreando perdón, planificando cómo hacer las actividades, monitoreando, por tanto, las rúbricas que ustedes le van a proveer, va a permitir monitorear el aprendizaje y también van a hacer estrategias para trabajar evaluación inclusiva. Y ahí las rúbricas o cómo ustedes planifican la evaluación inicial, la diagnóstica, la evaluación durante el proceso y la evaluación para ver si cumplieron con los objetivos y cómo la diversifican para que los estudiantes, todos, a partir de sus ritmos, sus maneras de aprender, puedan ustedes saber cómo evaluar. Eso lo trabajamos en clase. Eso también lo van a incorporar a la clase DUA. Entonces, el examen final tiene en cuenta todos esos elementos que hemos poco a poco aprendido que lo vamos a aplicar en la clase DUA también. ¿Ya? ¿Alguna duda aquí? No, Clarito todo, ¿verdad? Recuerden que el DUA yo lo planeo por los momentos, teniendo en cuenta los tres principios en cada momento. Y voy teniendo en cuenta en cada momento cómo voy teniendo en cuenta esa planeación. Voy yendo por cada una de las directrices, ¿verdad? Cómo voy trabajando. Cómo permito que accedan, cómo permito que construyan y después cómo logro esa generalización de los aprendizajes y transferencia de esos aprendizajes, donde lleva un papel reflexivo del estudiante, utilizando esas estrategias de autorregulación que ya trabajamos en clase. ¿Listo? Y entonces, ¿alguna duda para hacer el examen? Es los mismos grupos iniciales que van a ir introduciendo lo que hemos ido aprendiendo en las 4 clases. Entonces, nuestro próximo, la semana que viene, las tutorías, el trabajo de tutoría va a ser encaminada para esa clase DUA en función del examen final. ¿Ya? doctora, no se olvide de anotarme la No, asistencia, porfa. no se me olvida. ¿Alguna duda aquí? ¿Todos entendieron? Levántame la mano si entendieron, por favor, para yo garantizar de que de verdad han entendido. A ver, Eliana, ¿entendieron?
Emily, Valeria, Michael, Sandra, Boris. Listo. Sí, para saber si entendieron bien. Por Bueno, aquí eso no estamos. quiere decir que ustedes en el proceso surjan dudas, ¿no? Pueden surgir dudas, pero trabajen y vamos a intentar que quede una buena clase dúa. A ver, Boris, Doctora, un temita. Una de las especificaciones de la tarea uno que ella decía también hacer un plan de clase. ahí van a Nosotros hicimos. comenzar. Hacen Ah, la acaba de planificación. comenzar. Ahora es el mismo plan, lo van enriqueciendo, adaptándolo al Ah, ok. TUA, es Ok. la misma. Lo que le van incrementando todo lo que vamos dando, ¿ya? Lo vamos mejorando. Ya, doctora, Van listo. mejorando. Es decir, ya diste en el otro que estrategia, ahora en ese primero que tuviste la diversidad y le aplicaste una estrategia con los casos, ahora le incorpora una estrategia de personalización, le incorporas estrategias de autorregulación de los aprendizajes, cómo vas a evaluar de manera inclusiva y ahora vas viendo todo lo del DUA también, ¿ya? Es decir, que en Sí, esa conformación vas a aplicar todo lo que has aprendido en la misma clase inicial, que la van mejorando. Exacto, listo, Boris. doctor. No es hacer otra planificación, es esa misma, pero ahora ya le van incorporando todo lo aprendido. ¿Listo? Es decir, que ya tienen parte avanzada. ¿M? Parte avanzada. Recuerden las fechas, porque hay que cerrar la asignatura. No me dan mucho margen a cerrar la asignatura, es decir, darle mucho tiempo que ustedes hagan la clase. Es decir, por eso es que la semana que viene, que son las dos tutorías, tienen que aprovechar al máximo para que cumplan con la fecha de entrega, porque ya yo tengo inmediatamente que cerrar la asignatura y enviar las notas, ¿ya? Doctora, ¿y no hay cómo considerar, sobre todo el otro jueves, porque creo que es Navidad ese día? Ven, pero es que no me dan mucho margen porque ya yo tengo que entregar también. Es por eso es que no les di mucho margen a ustedes, porque no me dan margen a mí para entregar. Tengo que entregar ya. Yo pregunté eso, Bori, pensando que habían feriado y a lo mejor podía echar más para allá, pero no, tengo que entregar, yo tengo que calificarles y entregar, subir toda la información. Ideal fuera eso, para que ustedes pudieran también descansar y yo también. Listo, entonces, ¿algo más? Pero yo pienso, mira, Bori, que se aprovechen bien las 2 horas de tutoría de la semana que viene. Yo pienso que no haya problema, ¿ya? Yo pienso que no haya problema y que ustedes terminen bien a tiempo. A lo mejor no tienen que utilizar las dos tutorías y con la última, la primera tutoría tienen para entregar. Porque es que cada tarea que hay en el aula, excepto la de la que van las dos actividades de pedagogía hospitalaria, el resto de las tareas tiene que ver con el examen final. Doctora, disculpe, yo ya me tengo que retirar. Ya terminamos. Entonces los demás se pueden retirar y se queda Asistencia. Es Amarilis y Boris, ¿no? Espérense un Sí. momento que se me va, tengo que volver a entrar. Un momentico. Amarilis Guerra y Boris Vera. Ya. Doctora, buenas noches. Yo también, pues tuve inconveniente e ingresé más tardecito. Espérense, ya déjenme buscarlo, ¿sí? Un momentito. Que no me quiere abrir aquí. Déjame